crónica, pérdida de peso. En la colonoscopia se observan mucosas inflamatorias con úlceras. Bueno, aquí muchos han marcado entamoeba histolítica. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, epidemiología, ¿no? Cryptosporidium es mucho más frecuente que entamoeba histolítica cuando se trata de diarrea crónica. La entamoeba histolítica se relaciona más que nada con diarrea con sangrado, es decir, disentería. Paciente con disentería, créeme que no va a ir de forma crónica. Es, va y empieza a recibir tratamiento. Segundo, si bien en ambas se observan lo que son úlceras, normalmente cuando es entamoeba histolítica el paciente está peor, ¿de acuerdo? Son úlceras no tan profundas, pero que presentan sangrados, por lo que genera finalmente la disentería. Tienen que recordar eso. Ok, seguimos. Paciente de 40 años con fiebre, dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, abdomen, ecografía, apendicitis aguda. Paciente va a ser tratado con profilaxis preoperatoria, ¿no? La clásica. ¿Cuál es el antibiótico que damos? Normalmente cipromero, metro, ¿no? Ciprometro es el tratamiento que siempre se da para los preoperatorios, específicamente en operaciones las cuales requieren profilaxis. Recuerden que hay operaciones que no requieren profilaxis, como cuál. Por ejemplo, las hernias teóricamente no requieren profilaxis porque no entras a cavidades, ¿de acuerdo? En cambio, en este caso, una apendicitis, pues sí, ¿correcto? Listo. Paciente de 30 años, fiebre, dolor articular, exantema, máculo populoso y dolor retrocular. Con esto se acabó la pregunta, ¿no? Antecedente de haber estado con un paciente con eh, dengue confirmado. ¿Cuál es la complicación más grave asociada? Obviamente, un shock, ¿no? Shock hemorrágico, puede ser hipovolémico, lo que sea, pero es el shock directamente. Paciente femenino de 32 años que acude a consulta por dolor en región suprapúbica, disuria, al examen de orina, leucocitosis y bacterias. Cultivo E. coli, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento más recomendado para estos? Teóricamente podremos dar cipro, ¿ya? Pero entre todos estos, un mejor tratamiento es nitrofurantoína. Doc, ¿también se puede dar levo? Sí, también, pero no vas a matarle, no vas a destruir algo que no amerita una quinolona, ¿no? Entonces, normalmente iniciamos con nitrofurantoína. Paciente masculino de 30 años con diagnóstico de VIH, antirretroviral adecuado, presenta fiebre, malestar general, exantemas en cara y extremidades. Serológicos, positivo para sarampión. ¿Cuál es la complicación más grave asociada para sarampión en pacientes VIH? Recuerden, chicos, que toda infección en sistema nervioso central es una emergencia que se tiene que manejar ya, ¿ok? Si sospechas de una encefalitis, una meningitis, tienes que pulsar a mi paciente e iniciar tratamiento. Doc, aquí hay meningitis y hay encefalitis. Ya. ¿Cuál de estos dos crees que es más severo? ¿El que te da todo el cerebro o el que te da solo las meninges? Exacto, todo el cerebro. Listo. Paciente masculino de 35 años con diagnóstico de VIH. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado mental, hemiparesia derecha, tomografía muerta, múltiples lesiones con edema perilesional, realce en anillo, característico de quién? Toxoplasma. Recuerda, paciente VIH que me focaliza, toxo. Paciente de 25 años, quien acude por fiebre, rigidez de nuca, cefaloraquídeos, predominio de linfocitos, glucosa baja y proteínas elevadas. Chicos, en este caso, en este caso, ¿por qué meningitis tuberculosa? Tú me marcas meningitis tuberculosa cuando hay factores. ¿Cuál es uno de los factores? Tiempo, ¿ok? Tiempo, por favor, no te olvides de eso. Una pregunta con meningitis tuberculosa siempre te van a poner que tiene como mínimo 2 semanas de enfermedad. ¿De acuerdo? Doc, una meningitis viral, ¿puede dar lo que es glucosa baja, proteínas altas? Claro que sí. Obviamente no van a ser tan bajas. Y es predominio de linfocitos, ¿ya? Esta es una pregunta sacada directamente de banco, ¿ok? ¿Qué sucedió? En este momento ni siquiera pusieron si era predominio mononuclear o polimorfonuclear, pero clave que dieron fue una meningitis viral, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta eso, por favor.
Paciente masculino de 30 años con antecedente de múltiples relaciones sexuales sin protección. Acude a consulta por lesiones ulceradas no dolorosas y linfadenopatía inguinal. Dice úlcera no dolorosa. Eso es característico de sífilis primaria. El chancro duele, el herpes duele y son más que nada vesiculitas. Seguimos. 60 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, fiebre, dolor lumbar y disuria. Mira, estos tres ya me está dando infección de vías urinarias y me está dando síntomas sistémicos. Esto ya me genera, ¿qué cosa? El diagnóstico de pielonefritis aguda. Bueno, ya que te dice positivo E. coli, ¿no? Ya, ¿qué más quieres? Última pregunta. Paciente masculino de 60 años con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo, se presenta con fiebre, dolor torácico pleurítico, disnea progresiva, hemoptisis en los últimos 5 días. Radiografía, infiltrado lobar, el lóbulo inferior izquierdo con derrame. Prueba de esputo es positiva para estreptococcus pneumoniae. ¿Cuál es el diagnóstico? Una neumonía adquirida en una NAC, ¿no? Así no había forma de que puedas. Recuerda que la tuberculosis aparece más que nada las lesiones en las regiones apicales, ¿ok? Más que nada es región apical. ¿Alguna duda, doctores, con las preguntas que se han hecho en el pretest? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió? Listo, nice. Ok, chicos. Bueno, ya saben ahorita que toca lo que es la parte de práctica, por lo tanto, ya saben cómo es. Literalmente se van a lanzar las preguntas y ustedes responden con la clave, ¿de acuerdo? Como hemos estado haciendo los últimos días, nos quedan las últimas 50 preguntas y luego vamos a hacer su post-test. Em, ¿Cómo? A ver, un momentito, chicos, espérense, denme 3 segundos. La delegada está presente, Kaori. ¿La delegada está? Creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Solo Hola, que mi audífono no funciona. Sí, sí, ya. sí. Una pregunta. Al final, ¿cómo es que han quedado con su grupo? Porque me pidieron que sea más temprano la clase práctica. Sí, doctor. Hicimos votaciones y bueno, hay grupos que tienen rotaciones o guardias pendientes para el día domingo. Y por eso es Ya. que vamos a quedar normal en el horario de las 8 de la noche. Ok, listo. Eso Sí, y de igual manera, bueno, hay algunos días que sí son días sábados, como este, por ejemplo, porque al igual que ustedes, pues, yo también tengo guardias. Entonces, eh, se imaginarán de que muchas de esas guardias no se modifican prácticamente, al menos en mi hospital. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Una vez aclarado eso, porque yo estaba triste de tener que levantarme 8 de la mañana los domingos. Ahora sí, que ya sé que tienen guardias o rotaciones, pues no se puede. Ok, doctores, vamos a iniciar. Bueno, ya saben cómo funciona la parte de banqueo, donde pues básicamente vamos a dar la pregunta y ustedes van a responder con la clave bombardeando el chat. Así de fácil, ¿de acuerdo? No es mucho misterio, no tenemos más que hacer acá. Así que comenzamos. Varón, con descarga uretral mucosa y luego purulenta. Acuérdate, doctores, que la descarga uretral, es característico de clave, exacto, gonococo, porque el diagnóstico básicamente es gonorrea, ¿verdad? Usualmente en las preguntas de ENAM te colocan que el paciente, esta es una pregunta casi directa, ¿no? Pero el paciente, normalmente es un paciente varón, ¿de acuerdo? Que ha tenido relaciones sexuales, obviamente, sin protección, en los últimos 5 días aproximadamente, poco más, poco menos, ¿de acuerdo? Es característico en este caso. Hubo una pregunta, si creo que ya la vimos, donde el paciente tenía miedo a tener VIH, ¿no? ¿Recuerdas? VIH. Acuérdate de eso, por favor, es importante. Seguimos. Ay, espérense.
Listo. Recording in progress. 25 años, acude a consulta externa por presentar úlcera indurada de 1,5 centímetros, en glande, borde indurado, doloroso, con escasa secreción en superficie. Adenopatías inguinales. ¿Qué examen solicitas para hacer el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico primeramente? Quiero que me digas el diagnóstico. Antes de la clave, dime el diagnóstico. Exacto, es un chancroide, ¿verdad? La úlcera está fea, tiene secreción, ojo, y es doloroso. Entonces, pues se aleja bastante de lo que es otro tipo de patología. Por lo tanto, ¿qué me marcas como clave? ¿Qué solicitas para hacer el diagnóstico? ¿Qué solicitas, chicos? Vamos. Chicos, vamos, vamos, marquen. Exacto, utilizas Gram, ¿no? Gram y también utilizas cultivo para gérmenes comunes. ¿Qué más? 23 años, soltero. Hace 3 días, descarga uretral purulenta, nivel pollito, ¿no? ¿Cuál es el agente más importante en esta patología? ¿Quién es? ¿Quién es? Gonococo, ¿no? Gonococo, perfecto. Muchas veces cuando están en la vida real y se enfrentan a estos pacientes, literalmente le tienes que sacar la información de cucharita, ¿ya? Es importante. 25 años, hace 2 meses presentó úlceras genitales indoloras. Luego presentó lesiones de las mismas características. La úlcera se curó con cremas. Actualmente asintomático. ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos, chicos? Vamos. Acuérdate, tiene una úlcera no dolorosa. Úlcera no dolorosa. Eso es característico. ¿De quién? De la sífilis. Hacemos estudio para sífilis. Doctores, dime la clínica. Este paciente ha tenido sífilis primaria, ¿correcto? Primaria. Ahora va a tener secundaria. ¿Cuál es la característica de la sífilis secundaria, chicos? Dímelo. ¿En qué se caracteriza esta sífilis? ¿Qué hace? Palmas y plantas, ¿pero qué pues? ¿Qué hacen las palmas y qué hacen las plantas? Hay descamación, exactamente, hay descamación, bastante descamación en realidad en esas zonas. ¿Listo? Acuérdate por favor de ese dato, es súper importante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos, doctores? ¿Qué hacemos? Vamos. Exacto, pues hacemos el RPR. Recuerda, tenemos que solicitar qué cosa. Dos datos importantes. Número uno, el FTA-ABS y luego el RPR en este caso, ¿no? ¿Verdad? El RPR. Acuérdate que el de acá es más sensible o más específico. ¿Qué dicen? ¿Más sensible o más específico, chicos? ¿Qué creen? ¿Sensible o específico? Más, chicos, sensible. ¿Cuál es el confirmatorio? ¿Cuál es el que primero se solicita? Primero solicitas el FTABS. ¿Por qué? Porque es el que sale positivo para toda la vida, ¿verdad? Es el que sale positivo para toda la vida. Y luego el RPR es el que sale positivo únicamente cuando hay infección. ¿Correcto? Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Entonces, debemos primero solicitar pues las pruebas más. Exacto, las pruebas más sensibles para poder pues, sacar todos los posibles positivos que podamos encontrar. Ese es mi objetivo de una prueba sensible.
¿Ok? Ese es el objetivo de una prueba sensible. Y luego buscamos la específica para que solamente me salgan positivos los que realmente son positivos. Exacto, muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, chicos. ¿Listo? Seguimos entonces. 30 años, mujer, sexualmente activa, disuria, secreción uretral purulenta, diplococos gram negativos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, chicos? Vamos. Gonorrea. Muy bien, gono. Por lo tanto, ¿cuál es mi tratamiento? ¿O qué debo dar de tratamiento? Ceftriaxona. ¿Cuánto? Dime dosis. Dime dosis. Dime dosis de tratamiento. Vamos. 250 miligramos, dosis única. Acuérdate, por favor. Es dosis única. No tienes que darle más. ¿Ya? Listo. Seguimos. Varón de 20 años. Promiscuo sexual hace una semana, úlcera indolor en pene. Lesión de 6 centímetros, bordes delimitados, lesión por espiroquetas móviles. Esta inflamación se caracteriza por... Esta es una pregunta directa. Y en esta pregunta directa, exacto. Básicamente en la parte perivascular aparecen las famosas células plasmáticas. Muy bien, chicos. Seguimos. Varón de 18 años acude por presentar hace 3 días, luego de relaciones sexuales, sin protección, úlcera indurada no dolorosa. ¿Te has dado cuenta que la pregunta siempre se repite, ¿no? Con una úlcera indurada no dolorosa. Recuerda, úlcera no dolorosa, fijo es gonorrea. Ay, perdón, sífilis. Perdón, sífilis, me emocioné. Sífilis. ¿Y quién es el agente de sífilis? Treponema pálido. Acuérdate, úlcera no dolorosa, sífilis. Diagnóstico de infección urinaria a partir de chorro medio será mediante el crecimiento de cuánto. Aquí básicamente está hablando de cuánto para ya indicar tratamiento sí o sí. Si te das cuenta, acá hay dos, ¿no? Como que, oye, me dice mililitro y me dice litro. Recuerda que para que tú me des tratamiento tienes dos opciones. La primera, 10 a las 3 unidades formadoras de colonia, pero sí o sí tiene que haber síntomas. O 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, y aquí puede o no haber síntomas para que me des tratamiento. Pero sí o sí tienes que dar tratamiento en esos casos. A la par que en una bacteriuria asintomática, das tratamiento solo si es gestante. Solo si es gestante. En este caso tienes dos. Y básicamente la definición es, oye, ¿es por litro o por mililitro? Pregunta, ¿tú puedes orinar 1 litro? No. Por lo tanto, 10 a la 5 ml. Listo. Seguimos. Mujer de 23 años, con disuria hace 4 días, recibió una dosis de cotrimoxazol sin mejoría. Hospital, lumbalgia, náuseas, vómitos y fiebre. Al examen físico febril, mucosas secas, leucocituria y hematuria. ¿Cuál es la presunción diagnóstica, doctores? En las ITUS, ¿es frecuente tener hematuria? Pregunta, ¿en las ITUS es frecuente tener hematuria? En el examen de orina sí puede salir hematuria, obviamente no va a ser una hematuria franca, ¿no? Pero sí puede haber hematuria microscópica, ¿de acuerdo? Entonces sí puede haber. Ahora, en estos casos, ¿qué tenemos, Doc? Mire, lo que tenemos es dos cosas muy importantes. Número uno, tenemos síntomas urinarios, o sea, de ITU, y dos, síntomas sistémicos.
¿Cómo sé que son sistémicos? Tiene fiebre, vómitos, lumbalgia más que nada te lo presentan a veces como la puniopercusión lumbar positiva, ¿no? Acuérdate de eso. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una pielonefritis aguda no complicada. Doctores, ¿cuál es el siguiente paso a una pielonefritis? Te da una ITU, pasa a pielo. No se trata qué le sucede a la pielo, qué se forma. Exacto, se forma un absceso. Doctor, no lo tratamos, nunca vino a tratarse. ¿A qué evoluciona el absceso? ¿El absceso qué es? Es un acúmulo de pus, ¿correcto? Por lo tanto, hay bacterias, gram negativos. ¿En qué evoluciona un absceso renal? Sí, puede llegar a sepsis, pero netamente en el riñón, ¿qué le pasa al riñoncito? Ojo, la piel no te puede dar sepsis, ¿ah? Recuerda que la sepsis es una condición, nada más. El absceso evoluciona a una pielonefritis enfisematosa. Es decir, ya no existe riñón, ese riñón prácticamente es una masa con aire. ¿De acuerdo? Y esto, lo más frecuente es de que termine en cirugía, se opera y se saca el riñón malo. Y te quedas solo con un riñoncito. Puérpera, 12 horas, fiebre, puño percusión positivo, al examen de orina, piuria. Diagnóstico más probable. Diagnóstico más probable, vamos. Chicos, son preguntas a nivel pollito, ¿ah? Una pielo. Chicos, ¿cuál es la definición de ITU complicada? ¿Cuál es la definición de ITU complicada? Es una hito exacto, más una alteración, daño, sea funcional y o estructural del tracto urinario. Recuérdalo, por favor, es importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recuerda, toda gestante es ITU complicada. Por favor, no te olvides. Seguimos. Cuadro de pielonefritis aguda. A ver, vamos, si entendiste o no. A ver, ¿qué dices? La A, la A, la C. Acuérdate. Y tú más sistémico. ¿Y tú? ¿Cuál es la clínica de ITU? Doc, disuria. Disuria. ¿Y cuál es el sistémico? La fiebre, los vómitos. Pregunta, ¿hay puño percusión positiva en una lumbalgia, sí o no? Si tienes lumbalgia y le golpeas, ¿le va a doler, sí o no? Sí. Pregunta, ¿el dolor intenso genera vómitos, sí o no? Sí. Acá tienes una ciática con dolor intenso. Tengan cuidado, la puñopercusión no es igual a pielonefritis. ¿Ok? No es igual a pielonefritis. Recuérdalo, por favor. Seguimos. Paciente, listo. Paciente diabético hospitalizado por ITU de 4 días de evolución. Agente más probable, agente más probable,
L. coli, ¿verdad? L. coli. Pregunta, si yo te digo, escucha bien, ¿ah? Si yo te digo que mi paciente tiene cálculo coraleiforme, dime la gente, eso, Proteus. Ya lo han preguntado un montón de veces. Proteus. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el agente etiológico de la endocarditis infecciosa en usuarios de drogas endovenosos? El amigo de todos, el que está metido en todos lados y en ninguno a la vez. Exacto, tu S. aureus. Pregunta, ¿cuál es la válvula más afectada en drogadictos? ¿Qué válvula se afecta? ¿Qué válvula se afecta principalmente en drogadictos? Mitral, no, no es la mitral. Exacto, es la tricuspidia. Tricuspidia, la válvula más afectada en varón, en usuarios de drogas endovenosos es la tricuspidia. Ahora, normalmente, ¿qué válvula se afecta? La mitral es lo más frecuentemente afectada. Recuerda, doctores, la estenosis mitral es la peor de todas. ¿Por qué? Porque esta es la más cardioembólica. Por lo tanto, se complican muy feo con qué? Infartos cerebrales. ¿Ok? Recuerda esos datos, son importantes, tenlos en cuenta, por favor. ¿Cuál es el agente infeccioso causante de endocarditis? Uy, ¿es la misma? Sí, ¿no? Sí, es la misma. Rayos. Sí, es la misma. Ok, 25 años. Presenta cuadro insidioso de disnea a pequeños esfuerzos. Al examen, fiebre, palidez, mucosas, astillas subunguiales, soplo sistólico en foco mitral, irradiado axila, vaso palpable por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Antes de eso, quiero que me digas cuál es la valvulopatía que tiene mi paciente. ¿Qué valvulopatía tiene mi paciente? No, ¿cómo voy a saber eso? Sí se puede. ¿Te acuerdas de las memotecnias que te enseñé? O, bueno, o no te las enseño. ¿Te las he enseñado? Creo que aún no, ¿no? No, aún no te las enseño. Escucha bien. Existe lo que son dos palabras que solemos utilizar para saber cuáles son en el caso de valvulopatías. Cimea y diaem. Diaem. ¿Qué quiere decir? Te lo enseñé, creo, ¿no? Cimea, sistólico. ¿Qué puede ser aquí? Dos opciones, insuficiencia mitral o estenosis aórtica. Y aquí, diaem, ¿qué quiere decir esto? Diastólico. Entonces pueden ser dos cosas, insuficiencia aórtica, estenosis mitral. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Por el foco mitral y es sistólico, ¿qué es? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Mira, es una forma muy fácil de responder cualquier pregunta de valvulopatías. Literalmente puedes responder cualquier pregunta de valvulopatías con esta fórmula. Ok, entonces, ya sé que tiene un foco sistólico, ya sé que tiene insuficiencia mitral. Mi paciente, ¿qué más tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es mi diagnóstico aquí, chicos? Esto es una endocarditis infecciosa. Doc, ¿hay fórmula de endocarditis? Claro que sí. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es fiebre más un soplo cardíaco.
Pero ojo, el soplo tiene que ser dos características. O es nuevo o tiene algún cambio con respecto al soplo que tenía el paciente. ¿Ya? Acuérdate de esos dos datos. ¿Qué más? Doc, en la endocarditis infecciosa, ¿cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos criterios? Criterios de Duke. Muy bien. Recuerden que hubo una actualización en el 2023. Compliquémonos más. Yo te he dicho que para cuestiones de examen, repito, cuestiones de examen, apréndete los mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores en endocarditis aguda? ¿Cuáles son los criterios mayores en endocarditis aguda? Hemocultivo positivo. ¿Cuántos tienen que ser positivos o cuántos debería sacar? Dos. Pregunta, ¿cómo se sacan los hemocultivos de forma correcta? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo? Exacto, tienen que ser en dos zonas diferentes con un intervalo de 15 minutos, ¿ok? Antes del antibiótico, perfecto, también es correcto. Te la complico más, ¿tiene que haber fiebre sí o no? ¿Tiene que haber fiebre sí o no? No, no es necesario que mi paciente tenga fiebre, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de que un cultivo salga positivo? 33%. ¿Listo? ¿Y cuál es el otro criterio mayor? ¿Cuál es el otro criterio mayor? Chicos, no es ecocardio, es una, exacto, evidencia imagenológica, imagen. En este caso, pues usamos el ecocardio. Tenemos dos tipos de ecocardio transtorácico y el ecocardio transesofágico, ¿no? El transtorácico, ¿en qué paciente se usa? Inestables. Y el transesofágico en estables. ¿Y cuál es mejor? Perdón, claro, estables. ¿Y cuál es mejor? El transesofágico es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el transesofágico? Las vegetaciones también se ven en el otro. Eso. El transesofágico tiene la característica de podemos ver lesiones o vegetaciones muchísimo más pequeñas para hacer el diagnóstico de forma más precisa. Muy bien. Listo, perfecto. Ok, seguimos. 47 años. Diabética. Acude a emergencia por dolor en brazo izquierdo. Fiebre. Al examen físico, febril, polimnéica y hipotensa. Mano izquierda, aumento de volumen, dolor intenso en zona de eritema, coloración violácea. Antes del tratamiento, dime el diagnóstico. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Vamos. Chicos, ¿cuál es el diagnóstico? Brazo aumentado de tamaño, todo feo. ¿Qué es? En primer lugar, doctores, miren la presión. ¿Cómo está? ¿Cómo está la presión, chicos?
Ok, iniciemos por eso, ¿no? Está hipotenso. ¿Está hipotenso o está en shock? Está en un shock séptico. ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Es un paciente con shock séptico. Brazo con coloración violácea. Puede ser una cangrena tranquilamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser? Una fascitis necrotizante, que es lo más probable en este caso, ¿no? ¿Qué más puede ser? Carbunco puede ser, porque tiene una lesión. Sí, también puede ser, pero el carbunco no duele. Doctores, mi paciente está en shock séptico. En las primeras 6 horas, ¿qué tengo que hacer? En las primeras 6 horas, ¿qué tengo que hacer? ¿Hidratar? Primero, las primeras 6 horas, acuérdate de sepsis, ¿no? Sepsis, ¿te acuerdas que enseñé? Sepsis, ¿no? 6 horas, primera hora, de six, 6 horas. En estas 6 horas tienes que, uno, buscar foco. Y dos, controlar el foco. Y en la hora, ¿qué tienes que hacer en la hora? ¿Qué se hace en esa primera hora? Damos antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? De amplio espectro. De todos estos, ¿cuál es el mejor de amplio espectro que tenemos? Aquí al menos como clave. Banco. Acuérdate de la famosa frase, ¿no? Mero banco más chamán. Mero banco más chamán. Seguimos. Paciente de 65 años, es diabético, presenta flogosis en zona que abarca planos profundos. Diagnóstico más probable. Es una punta maleada porque la verdad sí le falta, ¿ya? Sí le falta datos. ¿Pero qué crees que es? Flogosis, planos profundos. Exacto. ¿Qué le falta para que tú me confirmes una gangrena de Fournier? ¿Qué dato le falta? ¿Qué dato le falta? Crépito, sí. La zona. ¿Dónde es la zona más frecuente? Perineal, genitales, inguinal, exacto. Perineal. ¿Te la complico? Olor. ¿Alguna vez han olido una gangrena de Fournier? ¿Han estado enfrente de eso? Por suerte no. Doctores, es la cosa más asquerosa que vas a oler en tu vida. Les juro, hasta el día de hoy no he vuelto a oler algo tan fétido como eso. Pero en verdad, horrible, asqueroso. O sea, es una cosa que, pucha, dices, no, pobrecito, esa cosa ya no sirve, ¿no? O sea, en verdad, pero sí, una gangrena de Fournier, doctores, es lo peor que puede haber. Peor que el pie diabético no es nada. Con eso os digo todo. El pie diabético no es nada a comparación de una gangrena de Fournier. ¿Han olido pseudomona? ¿Han olido pseudomona? Saben, ¿no? Que la pseudomona tiene un olor característico. La pseudomona también se puede hasta diagnosticar así. Muchos asistentes, bueno, al menos en Grau, cuando ven una lesión y tiene un olor medio raro, dicen, esto puede ser pseudomona, hay que hacer cultivo. Y se inicia directamente el tratamiento para pseudomona.
Se inicia el tratamiento directamente para Pseudomonas. Así es. Tengan, uy, no, ¿qué pasó? Tengan en cuenta eso. Olor a muerte y destrucción. A eso huele. Diabético de 65 años. Celulitis en miembro inferior al momento hemodinámicamente controlado. Antibiótico indicado. ¿Qué podemos dar? ¿Qué va bien en la piel? ¿Qué va bien en la piel? Qué va bien en la piel, doctores? ¿Amica? Amica ayuda para lesiones dérmicas, para infecciones dérmicas, amica. Clinda magenta. ¿En qué se utiliza clindagenta? Tampoco. La clinda y la cipro van muy bien en piel, en combinación, porque hacen sinergia. Otro fármaco, dicloxacilina. Dicloxa también se puede dar. ¿Cuál es el problema con la dicloxa, doctores? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál es el problema con la dicloxa? Que es cada 6 horas. ¿Ok? Es cada 6 horas. Entonces, pues sí, es un poco más tedioso, a veces el paciente no lo cumple, por lo tanto, no es tan recomendable. Pero bueno, si es que ves que el paciente puede cumplir las indicaciones, dale, normalmente. Con Clinda van bien los pacientes solos, a veces lo hacemos combinación con Cipro, ¿no? Y si es una celulitis que el paciente tiene que hospitalizarse, ¿qué fármaco damos? Paciente debe hospitalizarse. Leucocitos en 23.000. Oxacilina, muy bien, oxacilina. Chicos, recuerden que si me vas a hospitalizar a un paciente, o si vas a hospitalizar a un paciente en una pregunta de igual manera, porque tienen la misma lógica, no me puede, un hospitalizado no se va con, o sea, no recibe vía oral, ¿de acuerdo? O al menos en lo que se puede, en el tratamiento principal, no recibe vía oral. Recibe endovenoso, ¿de acuerdo? Recibe endovenoso. 35 años. Hace 3 días sufre herida punzocortante en muslo derecho. Mal estado general. Muslo derecho, piel oscura y ampollas con líquido rojo vinoso. Dolor y crépitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay crépitos. Ya hay crépitos. ¿Qué es crépitos? Crépitos habla de gas. Exacto. Una gangrena gaseosa. ¿Y cuál sería mi tratamiento en este caso? ¿Cuál sería mi tratamiento? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Con qué inicio, chicos? Amplio espectro, ¿no? Mero banco más chamán. Está en mal estado general. Listo. En caso de sepsis por microorganismos de foco biliar, ojo, me dice foco biliar. ¿Cuáles son los agentes más probables? Exacto, Klebsiella y E. coli. E. coli es el más frecuente, ¿de acuerdo? Les enseño algo de cirugía aquí, algo chiqui de cirugía, que tiene que ver con infectos, además. Mira, tenemos apendicitis, tiene que ver con infectos, no te preocupes. Existe la apendicitis no complicada y la apendicitis complicada, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en tiempo? ¿Cuál es el punto de corte en tiempo que tenemos, doctores? 24 horas, muy bien. Normalmente, paciente mayor de 24 horas va a la apendicitis complicada.
¿De acuerdo? Va a apendicitis complicada. En este caso, ¿cuáles son los agentes o el agente o los agentes más frecuentes en apendicitis no complicada? ¿Ah? ¿Tienen idea? ¿Cuáles son los dos agentes que se ven involucrados en la apendicitis? ¿Ideas? ¿Ideas, chicos? Exacto. E. coli a la cabeza y luego bacteroides. Cuando es complicada, hacen una inversión, bacteroides y E. coli. Bacteroides y E. coli. ¿De acuerdo? Así es como funciona esto. Primero hay más frecuencia de E. coli y luego hay más frecuencia de bacteroides. Así es como se genera esto. ¿Cuál de los siguientes gérmenes causantes de gastroenteritis actúa a través de toxinas? Lo vimos en la clase también. Causa gastroenteritis. ¿Cuál vamos? Exacto, el cólera, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la característica de la diarrea en este paciente? ¿Cómo viene este paciente? Ajá, el famoso agua de arroz. Agua de arroz. Correcto. ¿Qué más? ¿Estará hemodinámicamente estable? No, este paciente hace shock. ¿Qué tipo de shock hace? ¿Qué tipo de shock hace? Hipovolémico. Pregunta, ¿cuál es el tipo de shock más frecuente en los niños? ¿Cuál es el tipo de shock más frecuente en los niños? El shock hipovolémico. Y el shock más frecuente en el adulto, ¿cuál es? El distributivo, específicamente ¿cuál? El séptico. Chicos, ¿cuáles son los tipos de shock distributivos? A ver, séptico es uno, ¿cuál es otro? Neurogénico, ¿cuál es otro? Anafiláctico. Pregunta, ¿cuál es el de peor pronóstico? ¿Cuál es el de peor pronóstico? ¿Tienen idea? Aunque usted no lo crea, el neurogénico es el de peor pronóstico. ¿Qué característica hace el shock neurogénico?
Mi paciente hace hipotensión y me hace bradicardia directamente, ¿ok? El shock distributivo séptico tiene la característica de que ¿me hace qué cosa? ¿Vasodilata o vasoconstriñe? Aumenta la vasodilatación. Y eso es lo que genera que el paciente, pues, no aumente la resistencia periférica y aumente la presión. Acuérdate de ese dato, es importante. Paciente con fiebre, cefalea de 3 semanas. Evolución, dolor abdominal intenso, abdomen en tabla. Diagnóstico más probable de perforación intestinal secundario acá. ¿Cuál de estos me perfora? Dice. Habla. Exacto, la fiebre tifoidea. Doctores, ¿qué característica? Recuerda que lo que hace la fiebre tifoidea primero es genera ¿qué cosa? Primero es sangrado y después, si no se trata, perfora. ¿Ok? Doctores, ¿cómo me puedes marcar o qué me debes o qué te debe decir la pregunta para que me marques tuberculosis digestiva? Habla. ¿Qué me debe decir? ¿Masa palpable? No, eso, Miranda. Tablero de ajedrez. ¿Qué es el tablero de ajedrez? El abdomen tiene ¿zonas qué? ¿Zonas qué, chicos? ¿Qué le pasa a estas zonas? Puede haber dolor o matidez, mientras que hay otras zonas que están limpias. Eso es el famoso tablero de ajedrez, característico de la tuberculosis digestiva. Pregunta, ¿existe una triada para decir TB renal o urinaria? ¿Cómo se llama? Colombino. Muy bien. ¿Cuál es la triada de Colombino? ¿Cuál es la triada de Colombino, doctores? ¿Recuerdan o no? Chicos, ¿están vivos? Orina estéril, piuria, ¿y qué más? pH ácido. Estéril, ¿qué cosa tiene que ser? El cultivo. ¿Ok? Eso tiene que salir.
Ok, chicos, ahora sí recuerdan. Recuérdenlo, por favor. Seguimos. Escolar, 10 años. Presenta desde hace 12 días fiebre en incremento, decaimiento, dolor abdominal, cefalea, diarrea, examen leucopenia con desviación izquierda, aglutinaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál de todos estos se hace diagnóstico con aglutinaciones? Hablen, chicos. Exacto, la fiebre tifoidea, ¿no? Para que tú me digas, brucelosis, ¿qué tienes que qué te tiene que decir? ¿Qué te tiene que decir? Consumo de lácteos, pero la palabra clave, ¿cuál es la palabra clave que te dije? Acuérdate la palabra clave, ¿cuál es? Eso, sacroileitis. No es importante esta palabra, sin esta palabra no se hace nada. ¿De acuerdo? Sacroileitis, acuérdate por favor. Seguimos. Ah, y para hepatitis A, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué tiene que decir para hepatitis A? Antecedente de haber comido, exacto, ictericia y la hepatomegalia, por favor. Ojo, también son niños. Recuerda, es la única que no cronifica. ¿Qué más? Usualmente o varias veces te colocan que varios niños tienen los mismos síntomas, porque todos se han contagiado. ¿Ok? Ahí está el virus y se contagiaron todos. Tratamiento para salmonela, pregunta directa. Tratamiento para salmonela. Cipro, muy bien. Damos Cipro, así de fácil. Es una pregunta directa, no te asustes. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la salmonela típica? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la salmonela típica? Exacto. ¿Te acuerdas que te lo dije, no? Primero me hace hemorragia y luego se perfora. Esta es la más frecuente y esta es la más severa, pero en ambas puede pasar. Listo, seguimos, seguimos.
Para la detección de los portadores asintomáticos de salmonelosis, ¿cuál es el de mayor utilidad? Lo hablamos, ¿ah? ¿Te acuerdas que lo hablamos o no? ¿Te acuerdas que lo hablamos o no? Exacto, se pide coprocultivo y su urocultivo es donde más se va a meter la salmonela, es donde más se mete la salmonela, ¿de acuerdo? Es importante. Estos son los portadores. ¿Cuándo consideramos cuando son portadores crónicos? ¿Cuánto tiempo salen positivos? ¿Mayor a cuánto tiempo? Chicos, ¿mayor a cuánto tiempo? Mayor a un año. Muy bien, mayor a un año. Acuérdate de ese dato. Varón de 23 años, trabaja en Piura, profesor en el año 1991. ¿Qué significa doc? Es una pregunta de contexto histórico, es decir, me van a decir algo que sucedió en ese año. En los 90, doctores, sucedieron dos epidemias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas dos epidemias que ocurrieron? Exacto, la epidemia del SIDA, del VIH y del cólera. Por lo tanto, esa pregunta tiene que estar inspirada en cualquiera de esas dos patologías. Cuadro inicio de caracterizado por diarrea acuosa, ya sabemos que es cólera. Sin fiebre, con deshidratación grave y fallece 24 horas después. Su hermano, que traslada su cadáver, cuadro similar y también fallece a los 2 días. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, chicos? Exacto, cólera. Así es. Mujer de 52 años, 8 horas después de ingesta de alimentos en mercado ambulante, presenta vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas, sin moco ni sangre. Refiere alza térmica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 52 años, come en la calle. ¿Qué tiene? Amebiasis, yardia, salmonela, shigelosis. Recuerda que si tú me quieres marcar shigelosis, ¿qué tiene que decirte, ah? ¿Qué tiene que decir la pregunta? ¿Qué tiene que decir la pregunta? Disentería, muy bien. La yardia, doctores, ¿qué tiene que decir? Exacto, es teatorrea, ¿no? ¿Y cómo se ve la esteatorrea? Dos opciones. Heces flotan. Bueno, una nomás, heces flotan. ¿Y en quién se da más que nada la yardiasis? ¿En quiénes se ya da? Exacto, es en niños, ¿verdad? Es en niños. Y aparte de eso te colocan la famosa mala absorción. El niño no gana peso, está decaído, etcétera. Esto es, ¿de acuerdo? Esto es. Genial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Salmonelosis, ¿verdad? Come en la calle, ¿no? Clásico que el paciente tenga esto.
3 años, estoy de emergencia por presentar durante 2 días fiebre de 39 grados, náuseas, hiporexia, dolor abdominal, deposiciones acuosas sanguinolentas. Hoy dolor abdominal intenso. Se descartó enfermedad quirúrgica aguda. Viviendo en zona rural con aves de corral. ¿Qué es esto? Palabra clave, ¿no? Aves de corral, lo hablamos. ¿Qué tiene? Campylobacter. Aves de corral igual Campylobacter. 17 años, que desde hace un día presenta diplopia, disminución de la agudeza visual. Luego presenta disartria, disfagia, perdón, regurgitación y debilidad progresiva. Exámenes de laboratorio normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es, chicos? Vamos. Vamos. Esto es botulismo. ¿Qué características tiene el botulismo? Doc, básicamente, o bueno, ¿cómo es la fisiopato del botulismo? ¿Qué hace el botulismo? ¿Qué bloquea? ¿Qué no bloquea? ¿Cómo es la fisiopato del botulismo? Bloquea exacto. Hay un bloqueo de los receptores de acetilcolina. ¿Ok? Los bloquea generando que la acetilcolina no pueda generar el movimiento. Por lo tanto, todo el potencial no sirve. ¿De acuerdo? Todo el potencial no sirve. Ahora nos complicamos más. En estos casos, ¿qué sucede? ¿Dónde se encuentra normalmente el botulismo? ¿Cómo te contagias? Con el consumo de miel. Recuerda que la miel es en niños y en el adulto lo inhala. Así es, lo inhala, inhalado. Ahora, la parte inhalada básicamente es, yo te mencioné, ¿no? Cuando tú estás por Grau, por el esto del tren de Grau, ahí pues venden miel, las abejas están ahí, ahí te tu botulismo. Ahí te puedes contagiar de botulismo aunque tú no lo creas. Así que tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Bueno, en este caso tenemos ya la afección vulvar, ¿no? Es un síntoma de alarma o no? Exacto. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? O lo miramos nada más, lo observamos. Lo más probable es que tengamos que intubar, ¿no? ¿Cuál es un examen que solicitas para decidir la intubación? ¿Cuál es un examen que solicitas para decidir si intubas o no? Glasgow, este paciente no va a bajar Glasgow. ¿Por qué? ¿Cómo está la conciencia en el botulismo? ¿Cómo está la conciencia en el botulismo? Está ok, ¿no? No pasa nada. Exacto. Entonces su Glasgow no va a bajar. Le sacas un AGA. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en el AGA que el paciente tal vez requiera sí o sí intubación? ¿Qué es lo que vas a encontrar? ¿Aumento o disminución de qué? Aumento del exacto PCO2. Este aumento es el que vas a tener. Si ya tienes un aumento muy marcado, el paciente se va a agotar. Por lo tanto, tienes que intubar. Acuérdate de ese dato, también es importante. ¿Cuál es el compromiso articular más frecuente en la brucelosis crónica? ¿Dónde se mete? Fácil, ¿ah? Lo acabamos de ver 50 veces. Es palabra clave. Es palabra clave.
Vamos. Exacto. Sacro ileiti. Lo hemos hablado 50 veces, ¿ah? No me puedes fallar ya aquí. Acude a consulta de Huancayo. Refiere 3 semanas, presenta fiebre ondulante, dolores lumbares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Zona endémica, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? Fiebre malta, muy bien, la fiebre ondulante y los famosos dolores lumbares que puede tener mi paciente. Nice. Varón procedente de Iquitos, agricultor, fiebre, ictericia, inyección conjuntival. ¿Qué es esto? Leptospirosis. ¿Qué le faltó colocar aquí? ¿Qué le faltó colocar aquí? Para ya regalarte la pregunta. Palabra clave para lo que es leptospira. En preguntas, habla. Ya, más menos dolor en pantorrilla. Vamos, ya, dolor en pantorrilla. Algo más. Te lo dije, ¿ah? ¿Agricultor de qué? Arroz. Palabra patoneumónica, básicamente para las preguntas de recientado y ENAM. Ok. Doctores, antes que me olvide y ya no les vaya a dar su descanso, porque me voy a olvidar, que cuando me emociono continuamos y no paramos, ¿ah? Ahorita les voy a dar su descanso, ¿les parece? Para que vayan a comer algo, vayan a tomar algo ya y recuperen un poco de Glasgow. ¿Les parece? ¿Les parece, chicos? Ok. A las, ¿qué horas son? A las 10 regresamos. 10 en punto, regresamos, chicos.